Ya. Buenos días. Buenos días, Señor los bendiga. Bienvenidos todos. Señor, te damos las gracias, Padre bueno, Dios Todopoderoso y Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por este día, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, porque eres un Dios bueno, Señor, porque es un Dios que se place en la gracia, en la bondad, porque eres un Dios que a pesar de nosotros, Señor, siempre tienes, Señor, gracia nueva. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor Jesús. Padre bueno, te damos las gracias. Gracias por traernos acá, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros en muchas ocasiones no queremos, Señor, pero bendita sea esa gracia que eres tú el que nos trae, Señor Jesucristo. Gracias por traernos, Señor. Gracias porque hoy nos has traído a escuchar tu palabra. Padre bueno, coloca esa palabra, Señor, en nuestras bocas, en nuestros oídos, en nuestros corazones. Permite que hoy podamos entender, Señor, el mensaje, la palabra que tengas para cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Habla a cada uno de nosotros, habla a nuestros corazones, habla a nuestra mente, Señor. Despeja nuestra mente, Señor, y permite que nuestra inteligencia que tú nos has dado, Señor, esa sabiduría humana, Señor, podamos entender las inmensurables riquezas, Señor, de la sabiduría que hay en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Nosotros somos tus ovejas. Nosotros somos, Señor, aquí tus siervos, escuchándote, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a este predicador para que sea tu palabra la que se predique, Señor. Que no sean palabras humanas, que no sean nuestra palabra, Señor. Que sea esa palabra que te exalte, Señor Jesús. Porque la palabra de Dios es para exaltarte, Señor, para glorificarte, para que tu nombre siempre sea glorificado, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor Jesús. Oramos en tu precioso nombre, Padre. Amén y amén. Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga. ¿Todos tienen la palabra de Dios? ¿Sí? Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hace unos días, hace como 15 días, hicimos una prédica sobre por qué no entiendes mi lenguaje y algunas cosas quedaron pendientes. Entonces quisiera hoy hablar un poco más acerca de ese hermoso tema. Hace 8 días hablamos ¿sobre qué hablamos hace 8 días? ¿Quién recuerda? Hablamos un poco sobre las tradiciones, ¿cierto? Las tradiciones, y hablamos en la palabra del Señor Jesús. Quiero hablar hoy nuevamente y retomar ese tema que dejamos ahí también un poco pendiente sobre por qué no entendemos el lenguaje del Señor Jesucristo. Para los que no lo escucharon, el mensaje está allí en internet, la primera parte de este mensaje. Habíamos tomado como un texto base el texto de Juan 8:43. Juan capítulo 8, versículo 43, que dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 43. Si alguien no tiene la palabra de Dios, allá atrás tenemos. ¿O ya no tenemos? Sí, todavía tenemos. Juan capítulo 8, versículo 43. Juan 8, 43. Le damos las gracias hoy al Señor Jesucristo porque este sitio está hoy más bonito que hace mucho rato. Qué sitio tan hermoso, la gloria para el Señor. Sitio hermoso, unas sillas preciosas, más cómodas para ustedes. Bendito sea el Señor que pone esto en los corazones para que ustedes estén mucho mejor. Es la bendición que el Señor trae para cada uno de nosotros. Creo que hoy ustedes se sintieron más cómodos, más bonitos, se siente más amplio, se siente mucho mejor. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Dice, veámoslo desde el 39. Versículo 39. Dice la palabra de Dios. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham. No, 31. Definitivamente, sí. 31. Vamos un poquito atrás.
Versículo 31. A ver, el Señor, porque les decía que no entendían su lenguaje. ¿Qué lenguaje hablaba el Señor Jesucristo? Amén, el lenguaje de las Escrituras, el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje espiritual, ese lenguaje que a veces es un poco complicado para algunos entender, ese lenguaje que uno se encuentra con los amigos afuera y cuando usted les habla algo de la palabra de Dios, ellos siempre se van a ir por otro lado, su entendimiento siempre va a ir en otra dirección, van a querer darle un entendimiento muy natural, muy humano a las cosas espirituales, a la palabra de Dios que es totalmente espiritual. ¿Cuántos saben que es espiritual la palabra de Dios? Es espiritual. Entonces a veces entra uno en ese conflicto de ideas, ese conflicto de pensamientos, de intelectualismo a veces que está allí, o que muchas veces está allí por causa de lo que nosotros hemos aprendido durante toda la vida. Toda la vida hemos aprendido muchas cosas. Entonces el Señor ha querido siempre como que desprogramarnos. Andamos con una programación. Todos vienen de una forma u otra con una programación. Venimos, dijo el otro. Todos. De alguna parte venimos. Todos venimos de algún lado. Y en algún lado donde estuvimos, allí nos programaron. Esa es una manera de decir que hemos recibido información, doctrinas, enseñanzas y sí, algunos o muchos se aferran a esas enseñanzas y eso es normal. No vamos a querer aquí satanizar en muchas ocasiones el hecho de que nosotros venimos con ciertas enseñanzas. De una u otra forma no somos culpables a veces de lo que nos enseñaron, pero sí somos culpables por cuanto recibimos la verdad no creerla. Por eso sí somos culpables. Claro, a todos nos enseñaron muchas cosas. A ustedes les enseñaron muchas cosas. A mí me enseñaron muchas cosas. En mi casa me enseñaron alguna forma de religiosidad que a cada uno de nosotros nos enseñaron. ¿A cuántos no recibieron enseñanzas religiosas en la casa? Todos hemos recibido enseñanzas religiosas en la casa. Pero entonces venimos a la palabra de Dios, nos enfrentamos con la verdad y esa verdad es la que cambia o la que tiene que cambiar nuestros pensamientos. Su pensamiento tiene que cambiar. Su pensamiento tiene que trasladarse de ese pensamiento que usted traía en la carne, en lo natural, en la religiosidad. Y ojo a esto que estoy diciendo, porque el hecho de que usted tenga un pensamiento o una forma de pensar religiosa no implica que es una forma de pensar bíblica. No lo implica. En muchas ocasiones, de hecho, nuestra religiosidad, y de hecho la religiosidad en la palabra de Dios, nos muestra que aquellos que eran religiosos estaban apartados de Dios. La palabra de Dios me enseña que el apóstol Pablo les dijo, yo veo que ustedes son muy religiosos. Muy religiosos. El ser humano es religioso. El ser humano que no conoce a Dios, me explico, el ser humano que no conoce al Dios de la Biblia, al Dios de la palabra de Dios, que no hay otro Dios, usted podrá decir que sí, o alguien que nos escuche por allá dirá, yo creo que sí hay otro Dios. De hecho, conozco personas que dicen, yo tengo mi Dios. O sea, ellos creen a su manera. Ellos tienen la facultad, entre comillas, de crear un Dios. Ellos crearon un Dios. Dicen, yo tengo mi Dios. O sea, en otras palabras, ellos crearon un Dios. Ellos crearon su Dios. Las religiones han creado, todas las religiones, y algunos muy equívocamente dicen, no me preocupa eso, todas las religiones nos llevan al mismo lado. Sí, es verdad. Las religiones lo llevan al infierno. Es verdad. Las religiones, aquí la palabra de Dios no dice que la religión lo lleva a la presencia del Señor, no lo dice. Dice que el camino a la presencia del Señor es el Señor Jesucristo. Es el camino a la presencia del Señor. Entonces la religión sí, la religión nos lleva a todos al mismo lugar. Por eso usted ve las agrupaciones religiosas unidas. Por eso los ve. A veces uno equívocamente dice, pero ¿cómo puede este señor decirle hermano a este? ¿Cómo puede este señor por allá que viene
de bata blanca, decirle a estos por aquí de esta región que son hermanos. Y estamos hablando de hermanos espiritualmente. ¿Cómo puede alguien, uno dice, pero cómo puede esta persona decirle hermano a esta otra persona? Y efectivamente que sí lo son. Sí lo son. Sí lo son. La palabra de Dios dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre queréis hacer. Es verdad. Son estas cosas que a veces de pronto sí están en nuestro pensamiento, las hemos de pronto meditado, de pronto hemos pensado un poquito en esto, pero no nos atrevemos a veces a decir estas cosas. No nos atrevemos, nos cuesta, nos da un poquito de temor, nos da un poquito de vergüenza con algún amigo. Con nuestra manera de pensar siempre andamos de pelea. Dice la palabra de Dios, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, y ahora hay alguna aclaración aquí, hicimos o hemos hecho varias referencias a lo que nosotros creemos, lo que nosotros en esta comunidad creemos. Algo que no creemos es que nosotros, cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos hacemos judíos mesiánicos. Hago la aclaración. ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Amén. No somos judíos mesiánicos, no practicamos el mesianismo ni nada de eso como religión. No, no somos nada de eso. Pero sí somos judíos espirituales, ¿cierto? Sí somos, porque la palabra de Dios lo dice, que espiritualmente tú eres judío si tú creíste en el Señor Jesucristo. Dijeron los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Qué difícil esto, permanecer en la palabra. Permanecer. Permanecer implica una constancia. Permanecer implica un tiempo. Permanecer implica un periodo. ¿Que dónde empieza o no dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Dónde termina este periodo de permanencia en el Señor Jesucristo? Amén. Nunca, mientras no estemos en esta vida, nos podemos apartar, porque si hay algo que identifica a un cristiano es la permanencia, permanecer en el Señor Jesucristo, meditar en Él, siempre estar en su presencia. Estar en su presencia es siempre estar con el Señor en su corazón, en su mente, en su boca, espiritualmente. Siempre debe estar el Señor Jesucristo con usted. Permanecer. Si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué? Wow, seréis verdaderamente, o sea, eso implica que hay otros que no son verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo. ¿Lo implica? Por supuesto que sí. Hay muchos, dice la palabra de Dios, que no están en la presencia del Señor Jesucristo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis. Por consiguiente, aquí hay una implicación. ¿Conoceréis qué? ¿Qué es lo que usted va a conocer? Cristo. Al Señor Jesús, a la verdad. La verdad. Hay una verdad, aquí viene otra cuestión, una situación del mundo, una situación filosófica. La situación o la creencia de que no existen las verdades absolutas. Las personas creen que no existen verdades absolutas. No, eso no, yo pienso que todo es relativo. Bueno, tú piensas que todo es relativo. La palabra de Dios dice que hay absolutos. Hay absolutos. La palabra de Dios me muestra de que siempre me va a ubicar o va a ubicar al mundo en dos posiciones. Dos posiciones, no hay más. Porque los que están en el medio, dice el Señor, los vomitaré. Dos posiciones, dos caminos. ¿Cuáles dos caminos hay? La bendición, la maldición, la vida, la muerte. No hay más. El que se salva y el que no se salva. No existen puntos intermedios, no existen puntos espirituales intermedios, por allá que en la religión nos enseñaron
que es que existían por allá purgatorios y esos sitios en donde usted permanecía ya una temporada, donde usted pagaba no sé cuántos días y con noches enteras, días y noches, pero viene alguien y tiene la capacidad de, a través de ciertos ritos, entonces irlo moviendo, irlo sacando allá poco a poco. Esas son las cosas que no son bíblicas, que son absurdas, a la verdad. Son absurdas, no son bíblicas. Pero que el mundo sí las cree. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, cuando usted le pregunta a las personas de dónde sacan las cosas, pues las personas se aferran a su religiosidad, a su creencia, a lo que me enseñaron. Eso me enseñaron. Eso me enseñan en mi congregación, en mi grupo religioso. Y se aferran a eso. Pero la palabra de Dios desmiente totalmente todas esas doctrinas. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad me va a hacer ¿qué? Libre. La verdad me va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre. O sea, eso implica que tú estás como antes de la verdad. Estás preso, eres un esclavo. ¿Es un esclavo de qué? Esclavo de la mentira, esclavo del mundo, esclavo del pecado. Esclavitud, esclavo de la religiosidad, esclavo de los agüeros, esclavo de las hechicerías, esclavo de la brujería, esclavo del mundo, esclavo de tantas cosas. Dios mío, el ser humano está esclavizado. Y la verdad os hará libres. Le respondieron, ¿quiénes respondieron? Los fariseos, los judíos. ¿Qué le respondieron? Le dijeron, descendientes de Abraham somos. ¿Somos descendientes de quién? De Abraham. Algunos dicen, no, mi papá, ¿quién es su papá? No, mi papá es pastor. Entonces, ¿y eso implica que usted es salvo? ¿Implica? No, eso no implica que mis hijos están caminando correcto. Eso no implica. ¿De dónde nos inventamos eso? ¿De dónde nos inventamos? Sí, es que mi familia es una familia de predicadores. Y la salvación es personal. Personal. Usted va a dar cuentas, yo voy a dar cuentas, dice el Señor, todos daremos cuenta cada uno de nosotros mismos, daremos cuenta delante del Señor. Es personal, personal. Usted va a dar cuenta, yo voy a dar cuenta. Yo voy a dar cuenta también porque me paré acá y tuve la oportunidad de hablar la verdad, de predicar la palabra de Dios, de leerles esta verdad, que es la única verdad. La única verdad. Usted dirá, no, hay más verdades. Yo conozco otra verdad. Aquí alguien está diciendo mentiras entonces. Porque la verdad implica que solamente existe una. Usted no me puede decir que hay dos verdades. Usted no me puede decir que 1 más 1 es 3 y otro me dice que 1 más 1 es 2 y así sucesivamente cada uno tiene la verdad. No, no hay verdades. Hay una verdad. Dice el Señor, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que, ¿qué cosa? Practica. Todo aquel que practica, ¿qué? El pecado, esclavo es de ¿qué? Del pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Conoce a alguien que practica el pecado? No tiene que decirme, no tiene que levantar la mano. ¿Conoce a alguien que el pecado es una práctica? Que usted ve que el engaño es una práctica. Que usted lo ve que la mentira es una práctica. Dice aquí la palabra de Dios, todo aquel que tiene el pecado como una práctica. ¿Qué es una práctica? ¿Qué es practicar? Es algo habitual, algo constante, algo cotidiano, algo que es inherente a su vida, que siempre está ahí. Es parte de su rutina, parte de la rutina, mentir, engañar.
Dice la palabra de Dios, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis ¿cómo? Verdaderamente libres. ¿Quién puede darle la libertad a una persona? Solamente, no hay nadie más. No hay nadie más. ¿Quién te puede libertar de tu mentira, de tus vicios, de tus fornicaciones, de tu libertinaje, de todas esas cosas? ¿Quién nos puede libertar? A ver, el Señor Jesús. Así que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham. Yo sé quién es usted, le dijo el Señor. Ustedes, sus papás, sí, yo sé que genealógicamente ustedes descienden de Abraham. Sé que su papá era Abraham. Sin embargo, intentáis matarme. ¿Quién intenta matar al Señor Jesucristo en nuestro tiempo? ¿Será que existen personas que quieran o que intentan destruir al Señor Jesucristo en estos tiempos? ¿Sí los conocen? Todavía existen, muchos. La religiosidad es una de esas. La religiosidad. Vea, cuando a usted le dicen, es que debemos desechar lo que nos separa y debemos unirnos y encaminarnos en aquello que es común para todos, que nos une. ¿Qué es lo que nos une? No, que es que lo que nos une es el amor, la paz, la armonía, la felicidad, la paz y la seguridad. En esas cosas debemos unirnos. ¿Qué es lo que nos separa? Cristo. No hablemos de Jesús. No, dejémoslo ahí a un lado. De Él no hablemos, porque es que hablar del Señor Jesús o hablar de Jesús causa división, causa separación, causa conflicto, causa problema. No hablemos de eso, hablemos de otras cosas. ¿Por qué vamos a dañarnos el momento? ¿Por qué vamos a dañar nuestra reunión? ¿Se han escuchado eso? Yo he escuchado eso, amén. Así que si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo intentas matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo. Hoy en día hay muchas personas que tienen otros, podríamos decirlo, otra manera de hablar de tener otros padres. No, mi padre es mi comunidad. En mi comunidad, esa es, yo me aferro allá, yo dependo de allá. Esa es mi cobertura. Esos son mis padres. Y aparecen por allí unos personajes que se hacen llamar los padres espirituales. Aparecen por ahí, usted los va a ver. Y lo único que tienen ellos dentro de sí, aparte de ese espíritu de mentira y de engaño, es un espíritu de control, querer controlar a las personas, querer controlar a los hermanos, con sus cuentos de ¿cómo se dice? Patriarcados espirituales. ¿Sí? Gracias, mi hermano. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad. Hablar la verdad. Cuando usted va a hablar la verdad, cuando usted va a hablar del Señor Jesucristo, si usted quiere hablar la verdad, si usted algún día el Señor lo va a usar para hablarle la verdad a alguien, sepa algo, mi hermano, sepa algo, que si al Señor Jesucristo lo buscaban para matarlo, a usted también lo van a buscar para matarlo, para matarla. Igual. ¿O es que somos nosotros mayores que el Señor Jesús? No. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo eso, dijo el Señor Jesucristo. Digo, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué obras hacían? ¿De cuál padre hacían ellos? ¿Cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama, ¿por qué no entiendes
mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos, Dios. Sí, mi papá es Dios. Sí, nosotros creemos en Dios. Sí, nosotros tenemos a Dios. Sí, nosotros adoramos a Diosito. Nosotros en la iglesia, claro, en la iglesia allá el predicador nos habla de Dios. ¿De cuál Dios? ¿Cuál Dios? Vea que aquí los judíos, dice la palabra de Dios, que los judíos, a los que el Señor Jesucristo dijo, sí, ustedes tienen un Padre. Ellos decían, sí, nuestro Padre es Dios. ¿Podemos caer en eso? Por supuesto. ¿Pueden las personas caer en el engaño de pensar que por la sencilla razón o por el hecho de decir que usted cree en Dios es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente decir con que usted tiene un papá que es Dios. Sí, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Qué bueno, qué bueno. Me gusta, están pilosos. Están pilosos. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo como su Padre Celestial? Qué bueno, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús también. Están en la jugada. Están discerniendo. Gloria al Señor Jesús. Un Padre tenemos, Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, si vuestro Padre fuera Dios, no basta decir Dios. Si usted verdaderamente tiene un Padre que es Dios, que es el Dios verdadero, ¿qué debe suceder? Automáticamente debe suceder algo. Debe amar al Señor. Amén. Automáticamente. Esto es automático. Esto va de la mano. Lo uno necesariamente va con lo otro. No puede ir desligado de lo otro. Por eso cuando usted se encuentra por allá esos grupos que dicen que creen en Dios, pues ellos entran en este grupo de los que está hablando el Señor Jesucristo. ¿En cuál grupo, pastor? En el grupo de los que el Señor dijo que eran de su padre el diablo. Leámoslo. Dice, si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais. ¿Ustedes han escuchado en las religiones que dicen que su papá es Dios? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Y qué ha pasado con el Señor Jesús allí? ¿Lo han sacado? ¿En qué estatus está el Señor Jesucristo allí? ¿Es el segundo? ¿Es el segundo? ¿O es un profeta? Por allá dirán otros, un profeta. ¿O es un iluminado? Por ahí dirá otro. ¿O sí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Si vuestro Padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta que hizo el Señor Jesucristo. Y una de las razones, ¿cuál es? ¿Por qué no entendéis el lenguaje del Señor Jesús? ¿Por qué tienes tantos conflictos con entender la palabra de Dios? ¿Por qué tienes tantos problemas para recibir la palabra de Dios? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué no podemos entender? ¿Qué pasa? ¿Qué viene a mi corazón? Porque hay personas que usted dice, yo sé que el Señor el Señor Jesús es Dios Todopoderoso. Conozco a personas que le hemos hablado de esto y no lo creen, no lo aceptan, no quieren aceptarlo. No lo quieren aceptar. Deberías aceptarlo. No tienes otra opción. No tienes otra opción. Deberías analizar esta, que es la mejor de todas las opciones. Te lleva a la vida eterna. Te lleva a la salvación. Te da la oportunidad de ser salvo, de ser salva. Las otras religiones, en ninguna religión, bueno, corrijo. Las religiones nos salvan. Nuestra comunión con el Señor Jesucristo
en donde Él es mi Padre celestial y yo su Hijo, eso sí me salva. Creer esto me salva. Creer que Él es el único Dios verdadero. Creerlo. Mire, la palabra de Dios dice, ¿por qué usted ¿por qué no? ¿Qué dice? ¿Entendéis mi lenguaje? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Porque no pueden las personas escuchar la palabra de Dios. No, pero si la han escuchado. Si las personas escuchan la palabra de Dios, ¿qué pasa que la escuchan y no la entienden? ¿Qué pasa que las personas la escuchan y no aceptan la palabra de Dios? ¿Qué pasa con las personas que escuchan la palabra de Dios y entran en un choque y rechazan y refutan lo que está en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Será que tienen algo por acá que no les deja ver? ¿Puedes ver tú completamente hacia afuera? ¿Pueden ver ustedes allá afuera perfectamente? No, hay como que medio ve, no ve claro, ¿cierto? Pero si corriéramos ese velo, ¿cómo veríamos? Mucho mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Entonces, necesitamos que ese velo sea corrido para poder entender. ¿Por qué no entendemos el mensaje del Señor? Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:14. Dice que el entendimiento de ellos está embotado. ¿Hasta cuándo? Y aquí estamos hablando de personas que hasta el día de hoy tienen el entendimiento embotado. No entienden. Aunque lean la palabra de Dios, aunque la lean, hasta el día de hoy, dice la palabra de Dios, que es curioso cómo el Señor habla y nos muestra. Cuando yo leo esto, que yo leo la palabra de Dios y voy a este pasaje me trae ¿a qué día? ¿Será que me trae a los días del Señor Jesús o me trae al día de hoy? Qué hermosa la palabra que cuando yo la leo me dice de esta manera, dice, el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, hubiese dicho no, porque hasta hace 2000 años, ¿cierto? O hasta, no, pero me dice hoy, dice que hasta hoy, que hasta el día de hoy hay unas personas que cuando leen la palabra de Dios no la entienden. Pero eso refiere solo al antiguo pacto. O sea, los que no reconocen al Señor Jesucristo, con los que solamente se apegan a la ley, aún conociendo. Interesante ese punto que toca mi hermana. ¿Será que se refieren solamente? ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando me está diciendo esto? Aquí, ¿qué pasa? Yo leo aquí la palabra del Señor y me dice de esta manera. A ver, dice, pero el entendimiento, digamos, esto vamos a tomarlos como el entendimiento de ellos con respecto a los que no creen en el Señor Jesucristo. Hasta hoy no creen, ¿cierto? No solamente a de pronto un grupo étnico que aplica obviamente para el grupo, digamos, de Israel étnico que vive allá en la nación, que hasta el día de hoy no creen. Estoy hablando de la religión, de la nación, del grupo religioso como tal. En su creencia, ellos hasta el día de hoy no creen. Igual que muchas personas. Entonces, aplica para ellos, pero aplica también para
todo aquel que no cree en su nombre, aplica para todo aquel que ha venido en algún momento a las Escrituras, ha leído, amén, pero no ha entendido, porque tiene un velo que no lo deja ver más allá, no lo deja ver. El entendimiento de ellos y de muchos está embotado hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto. ¿Qué será esto del antiguo pacto? Y ahí lo dice, ¿cierto? Dice, les queda el mismo velo sin descorrer, el cual por Cristo es quitado. Y dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, ¿a quién? Cuando se lee a Moisés. ¿Por qué es tan importante y por qué la referencia que hace el Señor en este pasaje sobre leer a Moisés, que hace referencia a la ley o al antiguo pacto? ¿Qué es el antiguo pacto? Las antiguas escrituras. Las escrituras que llamamos escrituras antiguas, ¿cierto? Las escrituras antes del Señor Jesucristo, antes de que el Señor Jesucristo viniera, se hiciera carne, ¿cierto? Amén. Ahí está el antiguo pacto. Bueno, no quiero ahondar un poquito en esto, pero dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mire, el Señor Jesucristo dijo, escudriñen las Escrituras. En la época del Señor Jesucristo no estaban ni los evangelios de Juan, no estaban ni los evangelios de Marcos, ni de Mateo, ni de Lucas, ni las cartas de Pablo, ni el libro de los Hechos, ni las cartas de Pedro, ni la carta de Judas, ni el libro de Apocalipsis. Eso no estaba. No estaba. Entonces, ¿de qué está hablando en ese momento el Señor Jesucristo? ¿De qué estaba hablando? De las escrituras que estaban en ese momento. Las escrituras que muchos se han atrevido a desechar y las ponen como el libro viejo. ¿Por qué no entendemos el lenguaje del Señor Jesucristo? Porque nos han enseñado que ya no es válido esto. Nos han enseñado que eso ya es viejo, que eso ya es obsoleto. Y hemos malinterpretado muchas cosas. Hemos malinterpretado muchas cosas porque el mismo Señor Jesucristo dice, si usted me quiere conocer, vaya a las escrituras. Usted me quiere conocer. ¿Usted me quiere conocer? ¿Cuántos quieren conocer al Señor Jesucristo? Él dice, vaya a las Escrituras. ¿A dónde va a ir? Desde el principio. Porque Él dice, desde el principio se los he dicho. Desde el principio se los he dicho. ¿Cuándo fue el principio? ¿Cuándo? Génesis. Ese es el principio para nosotros. ¿Cierto? El principio y la eternidad es el Señor Jesucristo. Él es el principio de todas las cosas. Él es el alfa, el principio. No hay nada antes de Él, Él es el principio. Eso no sé, cuando usted ha meditado sobre eso, sí, a mí me funde las neuronas. Sí, esas cosas que uno no entiendo. Llega un punto en que uno ya, no sé, Señor, ya hasta aquí no soy capaz de más. No entiendo. El Señor nos irá permitiendo entender muchas cosas más. Dice la palabra del Señor, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué no han entendido mucho la palabra de Dios? Porque el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, esto no es convertirse a cualquiera, esto no es convertirse a una religión por ahí, a un grupo religioso, no, y está de moda, está muy de moda. Hoy en día está de moda pertenecer a un grupo, entre comillas, cristiano. Eso está de moda. No, yo pertenezco a X grupo, eso es muy bonito allá, lo invito. Allá nos congregamos 20,000 personas y hay plataforma, y hay juegos de luces, y hay juegos de, no sé, de videos, y hay muchas cosas que a los ojos de las personas, pues eso atrae, vende. Es un evangelio
mentiroso que vende. Y las personas son atraídas por eso. Pero cuando se conviertan al Señor, aquí es específico, aquí es claro, aquí no hay lugar a otro entendimiento, que es que usted no va a entender la palabra de Dios si usted no está convertido al Señor Jesús. Algunos dicen, y algunos vienen a querer contradecir la palabra de Dios con sus conceptos, con sus enseñanzas, con lo que está en su cabeza, con lo que aprendió. Pero valdría la pena, yo creo que hacerle la primera pregunta del millón es, ¿usted cree en el Señor Jesucristo? Y si no cree, entonces ¿cómo me viene usted a refutar si la palabra me dice que usted no, que es necesario que usted crea para que entienda? Es necesario. Uno dice, ¿cómo hago para que eso entienda? Pues, hasta que ellos no se conviertan, ellos no van a entender. Hasta que ellos no amen al Señor Jesucristo, ellos no van a entender. No van a entender. Por eso muchos no entienden. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Será quitado. El velo será quitado. Esto que tiene usted aquí en sus ojos, que no lo deja entender, que no lo deja comprender las Escrituras, que tiene tanto conflicto con eso, que no lo ha dejado seguir adelante, conociendo más al Señor Jesucristo, es un velo. Ahí hay un velo. Y el Señor no le ha dado corazón a esas personas para entender la palabra de Dios. No les ha dado corazón. Entonces, ¿en dónde estaría nuestra oración? ¿Cómo sería nuestra oración? Nuestra oración, nuestra manera de comunicarnos con el Señor y de hablar con el Señor debe cambiar en la medida que nosotros conocemos más al Señor Jesús. No sé cuántos de ustedes han notado que nuestra oración en nuestra comunidad para la gloria del Señor Jesucristo en muchas cosas ha cambiado. Ya no hablamos de la misma manera. Cuando oramos ya no le decimos al Señor de la misma forma que hablábamos antes. Hoy en día hablamos, como dice la palabra de Dios, con entendimiento. Con entendimiento. Vea que el Señor dice que yo debo orar. 1 Corintios 14:15. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 14:15. Primera carta a los Corintios. Ahí un poquito atrás. Un poquito atrás ahí. Primera carta a los Corintios 14. Primera a los Corintios 14:15. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí está bien? Dice el Señor, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré ¿con qué? ¿Con qué debo orar? O sea, ¿cómo debo hablar con el Señor Jesucristo cuando yo me comunico con Él? Debo con el entendimiento. Entender lo que oro. Entender. Hoy escuchaba al pastor Luis Eduardo que decía, hemos cambiado esta palabra que está en esta alabanza, fuego, por gracia. ¿Por qué? ¿Por qué cambió eso? ¿Cuál fue la razón? Porque se está aplicando lo que dice la palabra de Dios, que yo debo empezar a orar y a cantar con entendimiento. Mira, ahí lo dice. Dice, oraré con el entendimiento. ¿Y luego qué dice? Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Entonces, yo debo entender lo que canto. Siempre. Debo entender lo que canto, qué es lo que estoy diciendo. Si le estoy cantando al Señor, ¿cómo lo estoy diciendo? ¿Es correcto como lo estoy cantando? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? ¿La frase está bien? ¿Es bíblica esa frase? Eso es lo más importante. ¿Es bíblica o no es bíblica? Si es bíblica, pero no va en ese momento. ¿Es bíblica pero no aplica en ese momento? ¿O es bíblica pero no ha sido bien interpretada? ¿Correcto? Es bíblica, por supuesto, porque la palabra de Dios dice, eso está en Mateo capítulo 3, ¿cierto? Mire, ahí está Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, dice la palabra del Señor Jesucristo. Vea que dice la palabra del Señor Jesucristo. Mire,
Y eso entre tantas cosas que vamos a ir aprendiendo con respecto a no entender o que no hemos entendido el lenguaje del Señor Jesucristo. No hemos entendido su lenguaje. Y cuando digo el lenguaje del Señor Jesucristo, algunos dirán, o algunos empezarán a buscar los pasajes del Nuevo Testamento, y por ahí hay unas Biblias que ya vienen con pasajes de colores donde supuestamente solo habló el Señor Jesucristo. Algunos tienen una, ya las venden así. ¿Cierto? Las venden con textos resaltados del Señor Jesucristo. Deberían de resaltarla toda. ¿Cierto? Que lo que está en rojo es del Señor Jesús. Y lo otro, entonces, ¿de quién es? Entonces, ¿de quién es? La pregunta del millón. Entonces, ¿quién escribió lo otro? ¿Quién inspiró lo otro? Porque la palabra de Dios dice, perdón, que cuánta escritura. Dice toda. Palabras de Cristo en letra roja. Vea. Interesante esto, mire. Esta Biblia de referencia Thompson. Promoción. Aquí encontramos algunos pasajes que están en rojo. Y atrás dice, ¿en dónde dice? Por acá. ¿Okay? Dice, palabras de Cristo en letra roja. Y se supone, por eso se supone que cuando hablan de la referencia bíblica Thompson, esto es una eminencia. Es una eminencia para los que de pronto no sabían hablar de la palabra de Dios y hacer referencia a esta traducción o a esta editorial. No, a esta referencia de esta Biblia, están hablando de una referencia a una Biblia supuestamente de un alto, está dentro del top de las eminencias, pero vea qué errores tan tremendos, qué error tan tremendo. ¿Cómo es posible que esa persona que supuestamente estudió mucho la palabra de Dios, dice que solamente esos trozos de la palabra de Dios en rojo resaltado habla Jesús? ¿Cómo es posible eso? Que hace referencia en el Antiguo Testamento a, como de forma de profecía, lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y también están en algunas partes. Algunas partes en rojo, solamente unas partes, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el Señor Jesucristo dice, por ejemplo, La suma de toda la palabra. que Él dice, discúlpeme, yo aquí me voy un momentito por acá. Dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Mira, ahí dice. Juan capítulo 5, versículo 39, dice la palabra de Dios. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no quieren, dice el Señor, pero no quieren. Y entonces yo me voy por acá también a otro. Busquemos otro por aquí, a ver, vamos donde Lucas, a ver qué nos dice Lucas por acá. Lucas capítulo 24, dice 24, 44 y el 25. Sí, dice así, mire, dice 24, 25, dice, para aquellos que creen que solamente en unas partecitas habló el Señor Jesucristo. ¿Por qué no entienden el lenguaje? ¿Por qué este señor Thompson no entiende el lenguaje? Cuando yo escucho o yo leo esto que está escrito en esta versión de las Escrituras, me doy cuenta de que no ha entendido. No ha entendido. Y tiene todos los doctorados y tiene todo el conocimiento filosófico, teológico, pero no ha entendido lo esencial. No ha entendido lo esencial. El lenguaje del Señor Jesucristo. No ha entendido lo más importante, saber de quién hablan las Escrituras. No lo ha entendido.
Dice Lucas 24, entonces Él les dijo, insensatos, sin sesos, tontos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y dice, versículo 27, comenzando desde Génesis, y siguiendo hasta Malaquías. Eso está, en otras palabras, eso mismo está diciendo ahí, porque ahí dice comenzando desde Moisés. ¿Y dónde empieza Moisés? En el Génesis, ¿cierto? Y siguiendo hasta todos los profetas. ¿Cuál es el último de los profetas que está en las Escrituras, en la versión que nosotros manejamos? Malaquías. Entonces, siguiendo todas esas Escrituras, ¿qué dice la palabra de Dios? Les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. En todas las Escrituras se ha hablado del Señor Jesucristo, en todas. ¿Por qué este señor Thompson no entiende el lenguaje? ¿Por qué no entiende? Su mente no fue renovada. Su mente no fue renovada porque al Señor no le plació. Mire, qué interesante esto. Mire, dice Deuteronomio 29:4. Deuteronomio 29:4. Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Deuteronomio 29:4. ¿Qué dice Deuteronomio 29:4? Dice, igual otra vez el Señor dice, mire, cuando yo leo esta palabra en este día, hoy 1 de junio, esa palabra aplica para hoy 1 de junio y dice así, dice, pero hasta hoy no os ha dado corazón para entender, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender. Ni ojos, o sea, no tiene corazón, no hay entendimiento, no ve, no tiene ojos para ver. ¿Y qué más no tiene? Ni oídos para oír. Aunque oyen, pero no ven, ¿cierto? Y no entienden, no escuchan, no entienden completamente. No entienden cómo es. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice el Señor. El Señor dice, 2 Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios 4:4. Dice así. Dice que, 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el que ciega el entendimiento? El Señor Jesús. ¿Quién es el que ciega el entendimiento? ¿Quién es el que da el entendimiento? El Señor Jesús. Él da el entendimiento, Él ciega el entendimiento. Acuérdense que ahí decía que el Señor Jesús va a quitar el velo, ¿cierto? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Es interesante ver como en muchas ocasiones, sí, a veces nos guiamos porque si es mayúscula, porque si es minúscula y encontramos parte donde está el espíritu con minúscula, pero está hablando del espíritu de Dios y así sucesivamente. Pero son errores de las traducciones. O del entendimiento. Sí, es un error del entendimiento finalmente. Correcto, si yo he leído la Escritura, me doy cuenta de quién es el que ciega el entendimiento. Pero si me he leído las Escrituras, si no me las he leído, si me las he leído por partes, como dice mi hermano, pues difícilmente no va a entender. Ahora, ¿cómo debo orarle al Señor Jesucristo? Porque es que yo debo orarle al Señor Jesús para pedirle que
me dé entendimiento, o no debo orarle al Señor Jesucristo para pedirle que me dé entendimiento y me ayude a conocer las Escrituras? ¿Cierto que sí? ¿Debo orar? Dice la palabra de Dios que Efesios 1, 17, 18. Efesios 1, 17, 18. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Efesios, Colosenses, Filipenses, un poquito atrás, Efesios 1, 17, 18. Mire, dice la palabra del Señor Jesús. Corregir ahí en las pasajes. Amén. Hay muchas cosas que enseñar definitivamente. Yo creo que vamos a darle una pequeña clase también sobre lo que hemos visto en los estudios bíblicos, sobre estos pasajes, como este pasaje que está aquí, que si tuviéramos en ese momento la concordancia, la Biblia interlineal, donde encontramos el pasaje original como fue escrito, nos daremos cuenta de los errores tan garrafales de las traducciones. Errores tan garrafales como este que está acá. Dice versículo 17, les dije. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que pudiéramos proyectar eso. Si se puede, lo hacemos y al final lo mostramos si es posible para que los hermanos tengan tranquilidad con respecto a esto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Quién es el que me va a dar a mí espíritu de sabiduría y revelación? Si quieren, al final del servicio leemos el pasaje en la versión. ¿Sí? ¿Me lo permiten, hermana? Por favor. Gracias. Dice... dice así, mire, la versión original dice de esta manera, dice, Efesios 1:17, dice, y afuera cuando terminemos se los muestro, dice, el Dios, el Señor, el Señor, creo que se me salió esto. Se me salió. No sé. Sí, no sé. Aquí en la versión de la Reina Valera dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, entonces alguno dirá, ¿sí ve que el Señor Jesucristo tiene un Dios? ¿Sí ve que el Señor Jesucristo tiene un Dios? Entonces, si el Señor Jesús tiene un Dios, entonces el Señor Jesús no es Dios. Porque Él tiene un Dios. Entonces Él no es Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Mire, para yo entender la palabra de Dios, necesito, ¿qué necesito? Dos cosas, sabiduría y revelación. Sabiduría y revelación. ¿Y quién me da a mí esto? Dice que el Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación para conocer al Señor Jesús. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. O sea que mis ojos, si no está el Señor Jesucristo, ¿cómo están? Nublados, oscuros, no están alumbrados, dice la palabra de Dios.
Gracias, pastor. Dice que el Dios, el Señor mío, el Señor nuestro Jesús, Cristo, el Padre, dice. Ojo, dice así. Para que el Señor nuestro Jesús, Cristo, el Padre. Así está. Biblia interlineal de la versión original de las Escrituras. Está escrito de esta manera. Para que el Señor Jesús, Cristo, el Padre. Dice, Jesús Christus o Pater. El Señor Jesús, Cristo, el Padre. El Padre glorioso. Entonces, gracias, pastor. El Señor Jesucristo, el Padre, dice ahí, en la versión original dice, el Señor Jesucristo, el Padre. El Padre glorioso. Nos dé espíritu de sabiduría. El Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé espíritu de sabiduría. Algunos han cambiado muchas cosas de las Escrituras, los traductores. ¿Sí hay errores? Sí los hay. Por supuesto que sí los hay. Pero ¿quién nos abre el entendimiento para que veamos estos errores? Vean, Lucas 24:45. Lucas 24:45. Lucas capítulo 24:45. Mire. Dice así, desde el 44 leamos. Dice, luego les dijo. ¿Quién les dijo? El Señor Jesús. Dice, luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿dónde? Y en los salmos. Toda la escritura habla del Señor Jesús. La ley, los profetas y los salmos. Entonces, ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Solamente en el Nuevo Testamento? ¿Solamente en algunos pasajes? En algunos pasajes por ahí que... No es así. Eso es falso. Eso es un engaño. Hay un engaño ahí. Hay una confusión. Claro que confunde. Claro, porque las personas siempre, cuando compran ese tipo por ejemplo, de Biblias, siempre dicen, y a usted se la vende con un plus, ¿no? Dice, esta, y tiene el subrayado. Tiene el subrayado de las palabras del Señor Jesús. Entonces, uy, no, pues me ahorro, porque como somos un poquito perezosos para leer, me ahorro leer el resto. Leo solamente lo que está resaltado. Pero pues si no leo lo otro, pues no entiendo absolutamente nada. No entiendo absolutamente nada. Versículo 45 dice, entonces, ¿quién les abrió el entendimiento? Les abrió el entendimiento. Pastor, yo quiero entender más la palabra de Dios. ¿Hacia dónde debe estar dirigida su oración? ¿Hacia dónde? Hacia el Señor Jesús. Su oración debe estar directamente hacia el Señor Jesucristo, porque Él es quien abre el entendimiento. A veces uno está preparando un mensaje y Dios mío, pero dame una palabra, Señor, dame una palabra, Padre bueno, ayúdame, muéstrame. Y es hasta que el Señor le pone a uno esa palabra y le abre el entendimiento, porque no es porque usted haya leído la palabra de Dios muchas veces que usted tiene el entendimiento. No, esto es pura gracia, mi hermano. Pura gracia. No es por voluntad humana, no es por voluntad de varón, sino que esto es de Dios. Esto es de Dios. Amén. Él es el que nos da esta idoneidad, esta manera de hablar, esta manera de escudriñar las Escrituras, porque nosotros en nuestra humanidad, nosotros no somos ni buenos para leer. Hasta se nos olvidan las cosas. A mí en lo personal se me olvidan las cosas. Yo acabo de hablar algo y ya se me olvidó. Se me olvidó. Tengo una pésima memoria. Los nombres tengo mucha dificultad. Entonces esto es pura gracia. Pura gracia. Que uno se para a hablar de la palabra de Dios, es pura gracia. Si usted se quiere, si usted tiene en su corazón, si usted anhela
en su corazón predicar la palabra de Dios, pídale al Señor que le dé sabiduría, que Él es por su gracia. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? Dice el Señor. Y si te fue dado, entonces, ¿de qué te jactas? ¿Cuál es tu jactancia? No debe haber ninguna jactancia porque somos hechura suya. Amén. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces el Señor es el que abre el entendimiento. Así que usted, mi hermano, a veces usted se aflige. ¿Por qué no entienden el lenguaje del Señor Jesucristo? Porque el Señor no les ha abierto el entendimiento. ¿Para qué? Para que se pierdan. Comprendan las Escrituras. No ha abierto el entendimiento para comprender las Escrituras. Dice Salmo 119, 169, dice la palabra de Dios. Salmo 119, 169. Dice así la palabra del Señor. Salmo 119, 169. ¿Qué dice allí el Señor? Dice, vea cómo oraba el salmista. Así oraba el salmista, así es nuestra oración, así debe ser nuestra oración. Cada vez que yo me acerco al Señor y oro, así debo orar. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo orar? Pues ahí está en la palabra de Dios lo que yo debo orar. ¿Qué debo decir? Señor, llegue a mí, llegue mi clamor delante de ti, Señor. Señor, llegue mi clamor delante de ti. ¿Y dame qué? Dame entendimiento, dame entendimiento. Usted no tiene entendimiento de muchas cosas, llegue su clamor delante del Señor. Su clamor no va delante de las personas, su clamor va delante del Señor. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor, dame entendimiento. ¿Conforme a qué? Pero es que el entendimiento no es el entendimiento conforme a qué. A lo que usted piensa. Dame entendimiento conforme a lo que a mí me parece. Dame entendimiento conforme a su voluntad, a su palabra. Amén. A su palabra. A su palabra. Entendimiento conforme a la palabra de Dios. Porque el entendimiento debe estar conforme a esto, a las Escrituras. Allí debe estar el entendimiento. Daniel 2:21, dice el Señor. Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios. ¿Por qué no entendemos su lenguaje? Porque no lo conocemos. No hemos orado para entendimiento. No le hemos pedido al Señor que nos muestre, que nos dé sabiduría para orar. Dice Daniel 2:21. Dice que el Señor es el que muda los tiempos y las edades. ¿Qué más? Quita reyes y pone reyes. ¿Y a quién le da la sabiduría? Oiga, pero es que yo tengo, pues ya dejé de tener problemas con leer la palabra de Dios. Ya, es que, no, pasó, eso yo no entiendo. Mire, yo leo, voy a las Escrituras y no entiendo. Pues ya dejemos, mire, es que ahí está la fórmula. La palabra me muestra el camino, me muestra qué es lo que debo hacer. Algunos dirán, yo quiero predicar, pastor, yo quiero predicar la palabra de Dios. Mi anhelo, es mi anhelo, me gustaría predicar la palabra de Dios, pero pues que no entiendo ciertas cosas, me da miedo. Aquí está la palabra, dice que el Señor es el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él es el que hace esto. Ahora, todo esto de la sabiduría, todo esto del entendimiento, todo esto de conocer el lenguaje del Señor, de entender el lenguaje del Señor, tiene un propósito y tiene un fin. ¿Cuál es el propósito? ¿Hay un propósito? Sí, hay un propósito. Aunque algunos, dice la palabra de Dios, enseñan otras cosas.
Algunos enseñan otras cosas y usted se los va a encontrar. Usted se va a encontrar personas que van a enseñar muchas cosas que no se ajustan a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en una carta a Timoteo lo escribió de esta manera, lo describió de esta forma. Dice 1 Timoteo 6, 3, 5. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así, mire. Si alguno, Primera Timoteo, capítulo 6, ¿amén? Capítulo 6, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios, mire, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿por qué no entienden mucho la palabra de Dios? Porque además de todo, hay maestros que no enseñan la verdad. Hay maestros que tuercen las escrituras para sus propios fines. Así es. Y nosotros que tenemos la responsabilidad de escudriñar, no lo hacemos. Entonces uno ve cantidades de personas siguiendo falsas enseñanzas y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas sigan estas enseñanzas? Porque las personas no han querido escudriñar la palabra de Dios, no le han pedido al Señor que le dé entendimiento para conocer las Escrituras. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, van a haber enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Van a haber muchas que no se van a conformar a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? Conforme a la piedad. ¿Qué dice el Señor? Está envanecido. Vea, si usted no se conforma con las palabras del Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, si esto no es suficiente para usted, dice el Señor que usted está envanecido. ¿Qué más dice? Nada sabe, absolutamente, dice, nada sabe. No, yo sí sé, yo tengo muchos cursos de teología, yo sé muchas cosas de metafísica, y yo sé muchas cosas de los iluminados, y yo sé hacer embrujos y cosas, y tengo cursos de pastor y de atar demonios y de apóstol. Tengo curso de apóstol, ¿no? La última hay que tener curso de apóstol porque ya el que hizo curso de pastor, pues a ese ya está quedado. Yo tengo curso de exorcismo. Para todo hay cursos. Tengo cursos para hablar en lenguas. Yo hice el curso de hablar en lenguas, pastor. No me costó mucho. Estuvo más bien económico. Sí, porque hay que pagar. Hay que pagar. Eso no es gratis. Dice que si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, no es suficiente. Usted va a encontrarse el predicador que no es suficiente. No es suficiente predicar la palabra de Dios. No es suficiente lo que está aquí. No, eso no es suficiente. Hay que agregarle. Hay que poner algo más. Hay que hacer algo más. Para que las personas, pues, algunas fábulas por allí. Entonces, por ahí en alguna ocasión escuchaba yo a un señor que se llama César Castellanos, que es un mentiroso especialista. Ese tiene bastantes títulos de mentiroso. Usted ya está en un grado altísimo de mentiroso y de falso y de engañador. Entonces este señor decía que el diablo hablaba con Gabriel y entonces Gabriel le decía esto y lo otro y entonces unas fábulas y unos mitos y la gente andaba así escuchando, a ver, maravillados, a ver qué era lo que Gabriel le había dicho al diablo y qué el diablo le mandó a decir con el arcángel Miguel y entonces así, y eso arman todas unas historias y unas fábulas y unos cuentos tremendos. ¿Por qué? Porque no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente la palabra de Dios. Porque Él lo usa como fuente de ganancia.
Por supuesto que usan la palabra de Dios como fuerte, usan la piedad como fuente de ganancia. Amén. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira. ¿Quién delira? Un loco. Está loco. Está loca. Si le salen a usted con cuentos y historias por ahí raras, está loca, dice la palabra de Dios. Esta señora está loca. Que la palabra de Dios es locura para los Este señor es loco, diciendo cosas que no son bíblicas. Amén. Está enfermo, no sabe, está envanecido. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos. O sea, de todas esas mentiras, de todos esos engaños, de todas esas blasfemias, de todas esas herejías, de todos esos mitos y fábulas, lo único que sale de ahí, ¿qué es? Nada bueno. Dice, pleitos, blasfemias, malas sospechas, perdón, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Quédate con ellos. ¿Sí así dice? Apártate de los tales. ¿Por qué las personas se quedan allí? ¿Qué los hace quedarse allí? ¿Por qué las personas son tan necias? Son tan cabezaduras. Porque eso quieren escuchar. Dice la palabra de Dios que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su mentira, y apartarán la verdad del oído. Eso dice la palabra de Dios, ¿cierto? Muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Allá sí entienden el lenguaje del Señor, porque allá hay muchos. Muchos no significa que ahí entiendan la palabra de Dios. De hecho, como dicen por ahí, aguas. Aguas. Cuando usted vea muchos, miles, tenga mucho cuidado. Hay un propósito, mi hermano, mi hermana. Hay un propósito, el gran propósito de entender el lenguaje del Señor. El gran propósito es mire, ya para terminar, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ahí terminamos. Dice la palabra del Señor Jesucristo. ¿Por qué no entiende mi lenguaje? ¿Por qué no puede escuchar mi palabra? 1 de Juan 5, 20. 1 de Juan, dice así la palabra del Señor. ¿Encontramos 1 de Juan? Bueno, 1 de Juan, mire, hay un propósito. Señor, ¿qué quiere? ¿Por qué el Señor quiere que yo entienda su lenguaje? Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Tú tienes que entender mi lenguaje. ¿Por qué tienes que entenderlo? 1 de Juan 5:20, dice así la palabra de Dios. Amén. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Mire, el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos entendimiento, para que usted tuviera entendimiento. Pero para que tuviéramos entendimiento ¿en qué? No entendimiento en cualquier cosa, entendimiento en la falsa o en la mal llamada ciencia. No, no es ese. ¿Para qué el Señor quiere que yo tenga entendimiento? Dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a quién. Vea, el entendimiento tiene un propósito. ¿Cuál? Conocer al que es verdadero. Conocer al verdadero Dios. Ese es el propósito del entendimiento, el propósito del lenguaje que el Señor tuvo y por el cual muchos no entendieron, pero los entendidos, como dice la palabra de Dios, entenderán. Los entendidos entenderán.
¿Qué vamos a entender? ¿Qué es lo que quiere el Señor que entendamos? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, para entender que hay muchos que no son verdaderos, que son mentira, que son falsos. Solamente es a través del Señor Jesucristo, cuando Él quite su velo, que usted va a entender todas esas mentiras y los engaños en los que usted ha estado toda su vida. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Este, dice la palabra de Dios, es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga.